Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal Quédate y Entérate. Mi nombre es Liliana y hoy voy a contarles una breve historia sobre la vida secreta de Jesús del señor Andreas Faber-Kaiser. Como comenté en los anteriores videos, de que no hay que dejarse engañar por lo que nos cuentan en la historia, en las religiones, quienes escribieron la historia que nos cuentan hoy en día. Y como comenté que yo cuando era chica nunca fui criada en una religión, ningún tipo de religión, pero sí creía en Dios. Y cuando veía en la Iglesia Católica ver al Jesús ahí crucificado, ensangrentado, lastimado, con la corona de espinas, me parecía un horror. Y siempre, hasta el día de hoy, me parece un horror que sigan recordando el sufrimiento del Cristo. Inspirada en escuchar al señor Ramón Freire, hizo 3 videos el día de ayer, viernes 15 de abril, en el canal del Bitácora del Sur. Si lo quieren ver, los pueden encontrar en YouTube. Hizo 3 videos hablando sobre esta breve historia que voy a comentar hoy acá de la vida secreta de Jesús del señor Andreas Faber-Kaiser. Y fue una historia que a mí me inspiró bastante a hacerla y comentarla y compartirla con ustedes para ver cómo nos fueron manipulando y engañando, sobre todo en este caso estamos hablando de la religión, para crear un avatar de sufrimiento y dolor como crearon en la Iglesia Católica al Cristo. La historia es así. Voy a leerles un fragmento pequeño del libro. Después les voy a decir que lo pueden bajar, dónde lo pueden encontrar. Dice así: habiendo sobrevivido a las heridas que le causara la crucifixión, Jesús comenzó una segunda vida en Cachemira, a donde llegó en búsqueda de las 10 tribus perdidas de Israel. Allí murió a edad muy avanzada de muerte natural. Está enterrado en la capital de Cachemira, en donde se venera su tumba desde hace casi 1900 años. ¿Por qué este escritor dice que Jesús no murió en la cruz? Dice que si analizamos desde varios ángulos la realidad, la probabilidad de que Jesús no muriera en la cruz. En primer lugar, hay que considerar que Jesús no permaneció muchas horas crucificado. Fue bajado de la cruz en la tarde del mismo día viernes en que fue dictada y ejecutada la sentencia, ¿sí? Jesús fue crucificado el día viernes y el sábado es el Sabbat judío. Esta circunstancia obligaba a bajar el cuerpo de Jesús antes de la caída de la noche, ya que el día judío comenzaba con la entrada de la noche, o sea que el sábado comenzaba a contar a partir de la noche del viernes. Estaba prohibido, según las leyes judías, dejar colgado en la cruz a un ajusticiado durante el día sagrado del Sabbat. Jesús solo permaneció en la cruz durante algunas horas, porque se podía vivir durante varios días en esta horrible condición. Los romanos, en esa época, acostumbraban a ejecutar a todos de esa manera, y no era una cruz como dicen. Siempre se dicen que los ejecutaban clavándolos de pies y manos en un palo, ¿sí? Así lo dicen los hechos verídicos en la historia, que la gente en esa época que era ejecutada de esa forma podían estar varios días así, no es que morían instantáneamente, ¿sí? Dice, el verdadero objeto de la crucifixión no era la muerte inmediata, sino que era una tortura que se prolongaba a lo largo de 3 o 4 días. Convengamos que un crucificado, un condenado, un ejecutado, como le quieran decir, cuando lo bajaban de la cruz y le sanaban y le curaban las heridas, generalmente sobrevivía y quedaba como ejemplo para los otros, como las cosas que no había que hacer, ¿no? O lo que se castigaba. Este escritor dice: considérese ahora que Jesús fue crucificado junto a 2 malhechores. Los 3, por lo tanto, están sufriendo un mismo suplicio. Más allá de que Jesús fue azotado, fue brutalmente lastimado, según la historia. Estos malhechores no sé si fueron igual que él maltratados, pero también estaban ahí ejecutados, ¿sí? Crucificados. Entonces dice, los 3 por lo tanto están sufriendo un mismo suplicio. Como leemos en Lucas 23:40, que un ladrón le dice al otro: ¿tú tampoco temes a Dios, tú que te hallas en un mismo suplicio? Pero resulta que en el momento de bajarlos de la cruz, al mismo tiempo que a Jesús, los 2 ladrones siguen con vida.
por lo cual los soldados romanos les quiebran las piernas para que acaben de morir. Es improbable que Jesús, habiendo sufrido el mismo suplicio, hubiera muerto ya. Además, Pilato, persona que conocía por experiencia lo que tarda una persona en morir en la cruz, se extrañó de que Jesús hubiera muerto ya. Cuando José de Arimatea fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, leemos textualmente en Marcos 15:44, Pilato se extrañó de que hubiera ya muerto. También es harto conocido el hecho de que cuando el centurión romano prueba si Jesús está muerto hiriéndole con su lanza en un costado, de la herida fluye agua y sangre, pero de un cuerpo muerto brotan únicamente algunas gotas de sangre espesa. Llegados a este punto, nos interesa recordar que el llamado sudario de Turín ha quedado recientemente demostrado ser el auténtico lienzo con el que fuera envuelto el cuerpo de Jesús una vez bajado de la cruz, y que de su análisis se desprende que este cuerpo seguía con vida en aquellos momentos. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué decimos que Jesús no muere crucificado? Claramente porque estuvo pocas horas crucificado, ejecutado ahí en el palo o en la cruz. Sí estaba muy lastimado, seguramente desangrándose, dolorido. Cuando le clavan la lanza, claramente la sangre sale expulsada con mucha vitalidad, con mucha vida, porque todavía él estaba vivo, o él está vivo, para decirlo mejor, él está vivo. Lo bajan de la cruz porque ya comienza el Sabbat y no pueden tenerlo ahí crucificado a ninguno. Y ahí lo espera su gran amigo José de Arimatea, que lo envolvió en una sábana, en un lienzo, lo depositó en un sepulcro que era de su propiedad, tallado en la roca, e hizo rodar una piedra para tapar la puerta del sepulcro. ¿Sí? Dice que lo curaron, que lo sanaron las heridas con un ungüento hecho de aloe vera. En esa época se utilizaban esos ungüentos para sanar heridas y no generar bacterias. Lo que cuenta también acá, y creo que en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús en algún momento haya dicho que él iba a morir, sino que él dice que iba a hacer el milagro para aquellos incrédulos, el milagro de Jonás, que Jonás había sido lanzado en un barco, ¿sí?, al mar o al océano, y se lo había tragado una ballena, y estuvo dentro de la ballena 3 días hasta que la ballena lo expulsó, y así sobrevivió. Entonces lo que decía Jesús, que él iba a hacer el mismo milagro. El hecho es que él estuvo en el interior de la tierra, de la madre tierra, sanando sus heridas con ese ungüento, y después de 3 días salió del sepulcro en carne y hueso. Entonces Jesús, curado de sus heridas, y van abandonando el sepulcro, se pone en marcha para huir de sus enemigos, comenzando así una nueva etapa de su vida humana. La misma Biblia nos demostrará cómo la imagen de Jesús, vista después de su salida del sepulcro, es la imagen de un cuerpo humano físico y no la imagen de un ente divino o espiritual. Salido del sepulcro, Jesús se encuentra primero con María Magdalena y su compañera, que abrazan sus pies, señal de que era un cuerpo físico, y a las que Jesús encarga que comuniquen a sus discípulos que se trasladen a Galilea, donde se reunirán con él. Luego Jesús será visto por Jaime y por Pablo, como lo leemos en la primera epístola de este último de los Corintios 15, 7, 8. Jesús se encuentra esporádicamente con sus amigos, no osando dejarse ver abiertamente en público por temor a que le reconozcan y prendan los judíos. Si leemos atentamente el Evangelio de Mateo, veremos claramente expresado ese temor. Mateo 28:8. Se fueron inmediatamente del sepulcro. Ahí se refiere a María y su compañera, con gran temor y gran alegría, y corrieron a anunciarlo a los discípulos. Es evidente que las 2 mujeres, dentro de la alegría de saber que Jesús estaba vivo, albergaban un gran temor de que fuera descubierto. El mismo Jesús se da cuenta de ello e intenta apaciguarlas. Mateo 10 dice: Entonces Jesús les dijo: No tengáis miedo, id y decid a mis hermanos que se vayan a Galilea,
y allá me verán. Luego Jesús emprende una caminata a pie de unos 100 kilómetros para llegar a Galilea y despistar así a sus posibles perseguidores. Más pruebas para que veamos que Jesús seguía en un cuerpo humano terrestre se pueden leer en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se aparece a los apóstoles. Evangelio de Lucas 24, versículo 37 al 39, dice así: Despavoridos y llenos de temor, pensaron que veían a un espíritu, y él les dijo: ¿Por qué os asustáis? ¿Y por qué os vienen al corazón estos pensamientos? Miradme las manos y los pies, que soy yo mismo. Palpadme y mirad que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. 2 versículos más adelante, Jesús de repente muestra tener hambre, algo absolutamente inconcebible en un ente divino o en un ente espiritual, y dice así, versículo 41-43 de capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Entonces les dijo: ¿tenéis aquí algo para comer? Ellos le dieron un trozo de pescado a la brasa, lo tomó y se lo comió delante de ellos. Después tenemos el Evangelio de Juan, que dice así, capítulo 20, versículo 27. ¿Cómo Tomás palpa las heridas de Jesús? Demuestra así que lo que se le apareció era un cuerpo tangible de carne y hueso. Después le dijo a Tomás: acerca el dedo aquí y mira mis manos, y acerca la mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Lo que queda claro es que Jesús tenía que desaparecer de Palestina. Tomó, como hemos visto, los últimos contactos con sus discípulos, contactos esporádicos para no ser descubierto, y emprendió la marcha hacia el este. Era al fin y al cabo un hombre perseguido. Para no ser descubierto, incluso se disfrazaba durante los últimos días de su estancia en Palestina, como le demuestra en el texto del Evangelio de Marco 16:12. Después de esto, se apareció una figura distinta de 2 de ellos que caminaban e iban hacia el campo. Pero aparte de que ahora se veía forzado a huir, Jesús tenía de todos modos que acabar de cumplir la misión para la que fue enviado, de haber muerto efectivamente en la cruz. Jesús habría fracasado en el cometido que le fue asignado. Quiero decir que Jesús no debía morir sin haber antes buscado y salvado a las tribus perdidas de Israel. Bueno, entonces acá podemos decir el por qué claramente Jesús no murió en la cruz, sino que terminó con su misión, porque al llegar a hacer todo el camino de la seda y a ir hacia calle Mira, ahí quedaron sus últimos tiempos. Ahí encontró la última tribu de Israel y ahí se asentó. Claramente lo que nos cuenta la Iglesia, la religión católica, es ese Jesús que muere por nuestros pecados. Somos todos pecadores, tenemos que seguir el ejemplo que ellos nos dicen, hacer lo que ellos nos dicen, porque somos todos pecadores y Jesús murió por nuestra culpa. Una vez más, engendrando el miedo, la culpa, la mentira en las mentes humanas. Esto nos da que pensar de que Jesús, siendo un ser divino con mucho conocimiento y sabiduría, y vino con un corazón puro a traer una conciencia limpia, fuera de lo que era la conciencia que sigue gobernando el día de hoy en este mundo, el Dios de este mundo, que no es el Dios verdadero, ¿sí? No es el Señor de las guerras, el Señor de las muertes, el que mandaba matar niños del Antiguo Testamento, no, del Dios verdadero, el Dios del amor, de la verdad, de la sabiduría. Jesús vino a cumplir esa misión y a dejar sus enseñanzas y a unir esas 12 tribus de Israel. Bueno, yo creo que hay mucho para reflexionar, para buscar historias, datos históricos. Acá hay muchísimo en este libro. Detalla todo el recorrido que hizo Jesús hasta llegar a calle Mira. La información está. Andreas Faber-Kaiser fue asesinado después de publicar estas historias. No sé qué más pruebas. Siempre el que habla, cuenta las verdades, es perseguido o asesinado. El propio Jesús, al enfrentarse a su religión y diciéndole que ellos eran adoradores del demonio, fue perseguido, torturado y lo quisieron matar. No pudieron matarlo, pudo escapar y terminar su misión. Creo fervientemente en esta historia y creo sobre todo en el mensaje que dejó Jesús, en no dejarnos engañar por el Dios de este mundo, el Dios de la mentira, el Dios de la maldad, de la destrucción. Abrirnos cada vez más al corazón interno que tenemos, conectarnos con aquella fuente, porque de ahí venimos, como dijo Jesús. Todos somos hijos de Dios.
pero del Dios verdadero, no el que gobierna acá este planeta. Entonces, si vamos viendo, la historia fue escrita por el hombre para manipular las mentes, las religiones para manipular las mentes, y hay que liberarnos de todo eso. Es bueno tener esta información y está bueno compartirla, y también respeto totalmente a todas las personas que creen o creyeron fervientemente en lo que les contó la Iglesia Católica, pero también está bueno investigar y ver un poquito más allá de lo que te dijeron un grupo, que el fin era para control, ¿no? La información que daban para más control mental. Los dejo con esto, les mando un abrazo grande y vamos a seguir hablando de todos estos temas.